Buenos días con todos. Se deja constancia que la presente audiencia será grabada de acuerdo al numeral número 5 del artículo 84 del Reglamento de Disciplina de la Federación Peruana de Rugby en adelante del reglamento. Estando en la ciudad de Lima a las 9:07 de la mañana del día 13 de julio de 2023, se da inicio a la audiencia de vista. El procedimiento disciplinario iniciado de oficio contra el jugador de Flaming Lions, Alexandro Pez, debidamente representado por su abogado Ricardo Martín Yepes Calderón, con Colegio Abogado de Lima 513002. En ese sentido, es preciso indicar que el presente Tribunal de Apelación está conformado como se detalla a continuación. Presidente Miguel Ángel Dávila Valdivia. Vicepresidente José Diego Ruiz Huidobro. Vocal Mateo Salinas Fexer. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85 del reglamento, pasa a dar lectura a la parte resolutiva de la decisión apelada. Por lo expuesto, se resuelve. Primero, declarar fundado el procedimiento disciplinario iniciado mediante el informe 001 del Comité de Disciplina del 2023 del jefe de control de mesas, señor Salvador Díaz Canseco Núñez, y las observaciones del árbitro, señor Gerson Pérez, contenidas en la plantilla del partido. Por lo tanto, sancionar al señor Alexandro Pez Gubins, capitán del Newton, con la suspensión de 6 partidos, la cual será computada para para los presentes encuentros deportivos del año 2023, que dispute su equipo en el torneo Apertura del Campeonato Metropolitano Primera División 2023, organizado por la Federación Peruana de Rugby. Sin perjuicio de dicha sanción y considerado la brevedad del torneo, se le da la posibilidad al señor Alexandro Pez Gubins de conmutar parcialmente dicha pena de sanción de 2 partidos por 2 jornadas de trabajo comunitario de 4 horas cada uno. Señor presidente, antes de iniciar la audiencia, se deben resolver 2 cuestiones previas. En primer lugar, tanto el denunciado como su club, en calidad de tercero interesado, han designado un representante en común. No obstante, dicho nombramiento habría sido efectuado fuera de plazo. En segundo lugar, el club del jugador ha deducido una nulidad. Muchas gracias, señor secretario técnico. Buenos días a todos. Antes de iniciar, debo recordar que se encuentra terminantemente prohibido hablar o interrumpir sin que se les otorgue la palabra. Asimismo, por cuestión de orden, vamos a resolver primero la cuestión previa del nombramiento de representante. Y luego vamos a resolver la nulidad deducida. Señor secretario técnico, por favor de lectura el escrito de personamiento presentado por ambas partes con fecha 10 de julio del presente año. Seguidamente, de lectura al artículo 78, por favor. Flaming Lions Rugby Football Club, actuando a través de su presidente y Alexandro Pez Gubins, tenemos bien de dirigirnos a ustedes para exponer que, estando pendiente que se programe la fecha para la realización de la audiencia de apelación de este procedimiento, por convenir a nuestro derecho, tenemos a bien nombrar como representante adicional al señor Paulo César Castañeda Montalbán, con documento de nacional identidad 74661368. De esta manera, de manera individual, podrá hacer el uso de la palabra frente al Tribunal de Apelación en la audiencia que se programe. Señor presidente, habiendo cumplido con lo ordenado, quedo a su disposición para lo que se estime pertinente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señor abogado, por favor, preséntese con su nombre completo y número de colegiatura. Acto seguido, en atención a lo indicado en el segundo punto de la resolución número 6, de fecha 11 de julio de 2023, cuenta usted con 5 minutos para sustentar el nombramiento del representante Paulo César Castañeda Montalbán. De acuerdo. Para empezar, señor presidente, señores vocales, todos los presentes, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo David Yepes Calderón, identificado con DNI 41322341 y con número de registro del Colegio de Abogados de Lima 51302. A ver, sobre este incidente se nos ha indicado que no habríamos brindado sustento legal para nombrar a un representante adicional, tal como se establece y se verifica en el punto tercero
de la resolución mencionada por el presidente. Sobre ello, creemos que se parte de una premisa que no aplica a procedimientos administrativos. ¿Por qué lo digo? Los administrados no tienen que sustentar legalmente el cambio de representante a efectos de ser representados en una audiencia. Tampoco realizar cualquier acto simplemente no tiene que estar expresamente impedido. Y así lo establece, si me permite citar, el artículo 63.1 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual establece que el administrado está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. Ahora bien, el artículo 78 de nuestro reglamento de disciplina, en nuestra lectura, no establece una prohibición, sino lo que establece es un derecho a nombrar un representante en la apelación. No existe una prohibición expresa, y eso me gustaría recalcar, como la que requiere el artículo 63.1 de la LEPAG para ser impedidos de alguna actuación. Entonces, el Tribunal de Apelaciones, vale decir, se rige también de manera supletoria por lo establecido, mil disculpas, en la Ley de Procedimiento Administrativo General. De manera de referencia, por ejemplo, el artículo 80 del Código Procesal Civil establece que en el primer escrito que presenten al proceso el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado que lo autorice las facultades generales de representación a las que se refiere, como ustedes bien conocen, el artículo 74 y o 75 del mismo código. Como vemos, al igual en el reglamento de disciplina, también en el Código Procesal Civil se señala una oportunidad para nombrar un abogado. Por esto es un derecho y no una limitación. Y es por eso que, a pesar de lo que señala el artículo 80 del Código Procesal Civil, todos podemos autorizar a la persona que va a hacer uso de la palabra en una audiencia de la que somos parte, inclusive hasta momentos antes que inicie la audiencia. Es tan sencillo que, o es tan importante dejar en claro que las normas tienen que ser interpretadas de la manera más favorable al ciudadano y no considerando que el elegir a un representante o abogado tiene relación con el derecho constitucional de defensa previsto en el artículo 2 de la Constitución. En base al anterior, que ni la Corte Suprema Peruana, ni las salas superiores, ni los juzgados, ni las entidades administrativas en los procedimientos administrativos sancionadores restringen el derecho a elegir en cualquier momento a las personas que puedan representarlas o hacer uso de la palabra en su defensa. Nosotros, como institución, estamos seguros que vuestro tribunal tampoco va a restringir nuestro derecho de participación, más aún cuando se rige por los principios del derecho administrativo, entre ellos tenemos al de informalismo. Todo lo anterior más aún, considerando que en nuestro caso no se nombró el representante adicional, y es importante dejar en claro la oportunidad de presentación, es porque en su momento era miembro de la Comisión de Justicia y tras aceptada la renuncia es que se ha apersonado. Por otro lado, como ustedes pueden bien apreciar, yo como abogado principal de la apelación me encuentro enfermo, ¿no? Y el hecho de estar enfermo no quita dejar a mi representado en indefensión. Y es por eso de que es importante nombrar un representante adicional dada mi situación de salud en la que ahora yo me encuentro. No tengo nada más que agregar, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Señor vicepresidente, ¿quisiera formular alguna pregunta? No, ninguna pregunta que formular. Tengo claro el tema. De acuerdo. Muchas gracias. Señor vocal, ¿alguna pregunta que quisiera formular? Nada por mi lado, gracias. Muchas gracias.
Por mi lado tampoco voy a formular ninguna pregunta. Señor secretario técnico, por favor, suspenda la presente audiencia por breves minutos. Vamos a deliberar en privado. Le pido a las partes que se queden conectadas. Nosotros vamos a conectarnos vía otro aplicativo para deliberar. Muchas gracias, señor presidente. De acuerdo, señor presidente, muchas gracias. Siendo las 9:18 del día 13 de julio de 2023, se suspende brevemente la presente audiencia de vista, siendo siendo las 9:25 del día 13 de julio de 2023, se reanuda la audiencia de vista. Muchas gracias, señor secretario técnico. Por favor, de lectura lo resuelto por el tribunal. Se resuelve admitir el nombramiento del representante Pablo César Castañeda Montalbán. Muchas gracias a todos los presentes. Con la venia del presidente y los señores vocales, procedo a hacer uso de la palabra. Un momento, por favor, señor Paulo. Primero, identifíquese con su nombre completo y DNI, por favor. Sí. Pablo César Castañeda Montalbán, DNI 74661368. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el siguiente escrito. Señor secretario técnico, por favor, de lectura a la parte pertinente del escrito de apelación presentado por el Club Fleming Lions. Petitorio. Pretensión principal. Que se declare nulo todo lo actuado desde la admisión de la denuncia por incurrir en vicio procesal de afectación de derecho de defensa. De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento de Disciplina, nuestro club cuenta con legitimidad para obrar, dado que es un tercero con legítimo interés en la revocación de resolución número 3, en tanto se sanciona a uno de nuestros jugadores, básicamente con su exclusión de la totalidad del campeonato. Adicionalmente, a pesar que el reglamento señala que no se pueden notificar todas las notificaciones, ello no se dio en nuestro caso. No se nos permitió ser parte del procedimiento. Fundamentos de hecho y de derecho de nuestra primera pretensión. Señores vocales, el reglamento de disciplina vigente prevé en su artículo 55, inciso 2, lo siguiente. Las decisiones deben ser notificadas a todas las partes, incluido el oficial de justicia que resolvió y el presidente de la Comisión de Justicia. En caso la parte sea un jugador, un entrenador, un funcionario, un médico, un fisioterapeuta o un directivo de un club. Se notificará también al club como tercero interesado. En este caso, lamentablemente, el oficial de justicia decidió no notificarnos como mandatoriamente no es optativo, establece el reglamento de disciplina. Con ello, no hemos podido manifestar lo que corresponde a nuestro derecho realizando descargos o participando en la audiencia única. Cabe indicar que, inclusive, tratamos de hacer el uso de la palabra de la audiencia, siendo esto rechazado de manera que consideramos hostil por el oficial de justicia. Estando a ello, corresponde que se declare la nulidad de todo lo actuado, de manera inclusiva,
señalamos, el artículo 174 del Código Procesal Civil señala que tiene intereses para solicitar la nulidad quien no pudo ejercer su derecho de defensa como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Este es precisamente nuestro caso. Cabe señalar que, al no habernos notificado tampoco la resolución que admite la denuncia, esta también es nula, correspondiendo que se nos notifique oportunamente como terceros legitimados. Señor Presidente de Justicia, habiendo cumplido con lo ordenado, quedo a su disposición para lo que se estime pertinente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señor apelante, tiene usted o su representante el plazo de 30 minutos como máximo para formular los alegatos que estimen correspondientes con respecto a la nulidad. Nos escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Una consulta. ¿Se va a resolver ambas nulidades? ¿Alessandro Pérez también planteó un pedido de nulidad o solamente el de Fleming Lyons? En este momento vamos a resolver solo el de Fleming Lyons y después progresivamente vamos a resolver los otros pedidos. Excelente. Muchas gracias. Los escuchamos. Perfecto. Para comenzar, señores vocales, solamente agradecerles su tiempo y indicar que sustentamos la apelación contra la resolución número 3 y en general sobre el procedimiento desde la admisión de la denuncia, como bien ha indicado el secretario técnico. Nuestro club no pretende justificar inconductas, no pretende justificar temas de juego sucio, y a la interna estamos planificando reforzar en nuestros jugadores con capacitación los protocolos de juego. Sin perjuicio de ello, el sustento de nuestro pedido es claro. El inciso 2 del artículo 55 del reglamento de disciplina establece claramente que las decisiones deben ser notificadas a todas las partes, incluidos el oficial de justicia que resolvió y el presidente de la Comisión de Justicia, y señala que en caso la parte sea un jugador, un entrenador, un funcionario, médico, fisioterapeuta o directivo, se notificará también al club como tercero interesado. ¿A qué da derecho, señores vocales, el ser tercero interesado? Como hemos visto en otros procedimientos, les permite hacer uso de la palabra durante la audiencia e inclusive apelar, como lo hace en algunas oportunidades la presidencia de la Comisión de Referato, que también es tercero interesado. Nuestro club fue notificado en su oportunidad únicamente para dar cuenta a Alessandro Pérez del procedimiento iniciado. Cuando revisamos la resolución que nos notificó el oficial de justicia, podemos ver en la parte resolutiva final que requiere, en el punto tercero, a la Secretaría Técnica, de conformidad con el 68 del reglamento, ponga en conocimiento de los denunciantes, señala a los denunciantes, y adiciona, y de los señores Fernando Salarrayán, encargado del equipo de paramédicos, y Patrick Trevejo, miembro de la Federación Peruana de Rugby, en calidad de terceros interesados. La resolución de designación de oficial de justicia y la presente resolución, así como el vínculo del aplicativo correspondiente. Como vemos, no se incorpora como tercero interesado a Fleming Lyons. Adicionalmente a ello, en la resolución que fue notificada, no se adjunta, en contravención a lo que establece el reglamento de manera expresa en el artículo 68, no se adjuntaron el informe que sustenta la denuncia de oficio, tampoco se presentó el acta de partido, no se presentó ningún informe, además de únicamente la resolución número 2. Y esto también contraviene de manera expresa el artículo 68 del reglamento, cuando señala que del inicio del procedimiento disciplinario se remiten copia de la denuncia o del informe respectivo junto con toda la información pertinente y o medios de prueba. ¿Por qué el reglamento ha previsto esta medida? Porque el reglamento también, señores vocales, permite realizar descargos ante cualquier imputación. El hecho de que no se nos haya notificado los informes que motivan la denuncia de oficio implica que no hemos podido realizar descargos y tampoco se nos ha permitido de manera posterior hacer uso de la palabra durante la audiencia. Ese es parte del segundo punto que abordamos a continuación. Y es que, a pesar de que se convocó la audiencia a primera instancia, al no incluírsenos como terceros interesados, el señor oficial de justicia decidió simplemente omitir nuestra participación. Inclusive en el minuto 24.12, de una manera que consideramos hostil, ya hay que decirlo, nos señaló cuando tratamos de que intervenga el presidente de nuestro club como tercero interesado, indicó,
Les recuerdo a las partes que no están involucradas, como el señor José Soria, que no le voy a conceder la palabra por no formar parte. Creemos, señores miembros del tribunal, que esta vulneración a nuestro derecho de defensa es manifiesta. Y el artículo 10 de la LEPAJ sobre causales de nulidad, que se aplica de manera supletoria, es totalmente claro. Indica en el inciso 1 que se da cuando exista contravención a la Constitución, a las leyes o normas reglamentarias y, asimismo, a la afectación al derecho de defensa, que es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro caso. Finalmente, señores árbitros, señores vocales, nos permitimos agregar que estamos ante una ilegalidad manifiesta, porque el reglamento establece claramente cómo es que se tienen que notificar los informes. No se notificaron. Señala expresamente que se debe incorporar como tercero interesado al club. No lo hicieron. Señala además, señores árbitros, que de acuerdo al artículo 11.3 del TUO LEPAJ, en caso de una ilegalidad manifiesta, el órgano revisor, que en caso son ustedes, está facultado para poder adoptar cualquier medida contra la persona que ha emitido esta primera decisión, para lo cual solicitamos que en caso se ampare nuestro pedido de nulidad, se adopten las medidas correctivas con el oficial de justicia para que no se vuelva a, en todo caso, afectar nuestro derecho a la defensa o, si lo considera conveniente, se le retire el procedimiento y se nombre a uno nuevo. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pablo. Señor abogado, ¿usted va a hacer uso de la palabra? En este momento no, señor presidente. Nos abocamos a la resolución que ustedes puedan hacer. Muchas gracias. Antes de pasar con las preguntas, señor secretario técnico, una consulta. ¿Usted notificó los informes en la comunicación de procedimiento? Sí se llegó a notificar, pero como manifiesta en la resolución, no a todas las partes que... No a la parte. Le pregunto el contenido. ¿Se notificó los informes? Sí, lo que es la resolución, pero más no los informes arbitrales. Ok. Sí, puede hablar, señor Pablo. Muchas gracias. Estoy con el correo abierto acá y no sé si lo puedo en todo caso compartir o cómo podemos hacer para Sí, poder señor ver todos secretario los técnico, párrafos. por favor, dele autorización, señor Castañeda. Muchas gracias. Perfecto. A ver, voy a entrar desde esta laptop un segundo. Bien, un momento, por favor. Falta más de virtualidad. Está cargando la... No se preocupe, no se preocupe. Gracias. Ok. Sí, perfecto. Ya me están permitiendo entrar desde la otra. No sé si pueden... Sí se ve. Perfecto. Como pueden ver, solamente está adjunto la resolución. Acá no vemos en todo caso los informes. Correcto. Muchas gracias. Señor vicepresidente, si usted quisiera formar alguna pregunta. No, en este momento no, ninguna. El señor vocal. No, presidente, ninguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Señor Castañeda, ¿dónde dice en el reglamento que de manera obligatoria se debe poner al club como tercer interesado? Sí, señor
presidente. Deme un momento, por favor, y le doy el sustento correspondiente. Es el inciso 2 del artículo 55, señor presidente. ¿Le doy lectura? Por favor. Perfecto. Las decisiones deben ser notificadas a todas las partes, incluido el oficial de justicia que resolvió y el presidente de la Comisión de Justicia. En caso la parte sea un jugador, un entrenador, un funcionario, un médico, un fisioterapeuta o un directivo del club, se notificará también al club como tercero interesado. Eso dice para las decisiones. Mi pregunta es al inicio del procedimiento. Las decisiones, señor árbitro, señor vocal, No, al entiendo inicio del que- procedimiento le estoy preguntando. sí, entiendo que todas las decisiones que adopta el tribunal, el vocal, el oficial de justicia en este caso, son decisiones, y así están numeradas incluso en las que son notificadas. Decisión de No. admisión, decisión de resolución de la denuncia y resolución posterior del fallo del tribunal. Todos son decisiones que se adoptan dentro del procedimiento. No, la decisión es la resolución de primera instancia que pone fin al conflicto. Eso también está en reglamento. Lo demás son resoluciones. Resolución de designación, resolución de fijar la fecha y hora de la audiencia. Por eso le pregunto, ¿en qué parte del procedimiento o en qué parte del reglamento dice que obligatoriamente se debe incluir al club como tercero interesado en un procedimiento? Estamos hablando de el inicio del procedimiento. La lectura que le hemos dado a esto es que es el momento de la admisión. Y por una sencilla razón, dentro de la misma resolución de admisión, también indican quiénes son los terceros interesados. Sí. Y al ser los terceros interesados, pueden hacer uso de la palabra, pueden apelar, pueden presentar descargos, y todo Sí. lo que vemos en todos los procedimientos que se llevan a cabo en la Comisión de Justicia. Sí, eso no hay ninguna discusión. Mi pregunta es, ¿en qué lugar del reglamento dice que obligatoriamente el club es un tercero interesado? Si A se le nuestra pone como tercer interesado, ok, sí, se tiene que notificar todo. Mi pregunta es, ¿en qué momento, en qué lugar sale eso? Que ustedes están diciendo que de manera obligatoria se tuvo que haber notificado al club también con el inicio del procedimiento, a nuestra interpretación es en este numeral. con la notificación de la decisión. Así es. Y sin embargo, Alessandro, no sé si nos puedes confirmar ahí. Bueno, ya lo veremos de manera posterior en la apelación de Alessandro. Pero sí, esto no va en desmedro tampoco de los otros puntos que hemos mencionado. Ujú. Sí, 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 no, era simplemente por eso le preguntaba sobre eso. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. El señor secretario técnico, Sí, señor presidente. por favor, suspenda la audiencia por breves instantes, vamos a deliberar. Siendo las 9:41 de la mañana del día 13 de julio del 2023, se suspende brevemente la presente audiencia de vista. Siendo las 9:58 del día 13 de julio del 2023, se reanuda la audiencia de vista. Muchas gracias, señor secretario técnico. Por favor, de lectura lo resuelto por el tribunal. Se resuelve declarar infundada la nulidad presentada por el Club Family Lions. Antes de continuar, con cargo a notificar los fundamentos completos en la resolución que emitamos, a manera de resumen, hemos tomado la decisión de declarar infundada la nulidad. Primero, porque el reglamento no obliga a notificar o a incluir al club como un tercero interesado en el inicio del procedimiento. Segundo, con respecto a los informes y que no fueron adjuntados, en el procedimiento, al inicio de cada audiencia, se leen los informes o la denuncia por la cual se inicia el procedimiento, por lo que la parte denunciada toma conocimiento oportuno de los cargos o de los motivos por los cuales ha sido citado. Luego, en cuanto al tema de que no se le dejó participar al club, tanto el que habla como presidente del tribunal, perdón, de la Comisión de Justicia, al momento de designar a un oficial de justicia, normalmente lo que yo hago es designo o digo quiénes van a ser los terceros interesados. Pero el oficial de justicia también puede o incluir más o quitar algunos. Es su decisión. De acuerdo a mi criterio y al criterio del oficial de justicia de primera instancia, no era necesario el club, en tanto que la conducta era totalmente personalísima del señor Alessandro Pez.
Por lo tanto, tampoco tenía por qué participar el club, no estaba notificado ni contado como un tercero interesado. En cuanto al tema de que no se les ha notificado la decisión, tampoco vemos perjuicio por varios motivos. Primero, el espíritu de ese artículo es que el club tome conocimiento que un jugador ha sido sancionado. Y es simplemente, ese es el espíritu. Segundo, ustedes, o bueno, el club ha ingresado la apelación en el tiempo correcto, es decir, tomaron conocimiento de la decisión y han apelado para decir que no les han notificado, lo que para nosotros no tiene mucho sentido. Y tercero, y no menos importante, existe identidad entre el representante y abogado del club y del jugador. Por lo tanto, por todos lados es imposible manifestar o decir que el club no ha tomado conocimiento oportuno de la decisión. Y como les digo, esto es simplemente un adelanto. En la resolución van a estar todos los fundamentos. Como hemos rechazado su nulidad, no queríamos dar un poco como que somos arbitrarios, sino explicarles por qué es que hemos tomado esta decisión. Vamos Muchas a gracias. continuar con la audiencia. De acuerdo, señor presidente. Gracias. Le agradecemos la deferencia. Ok, señor secretario técnico, por favor de lectura al escrito de apelación del jugador, la parte pertinente. Señor presidente, si me permite, Sí, claro. le pediría que por temas de celeridad, si podríamos bifurcar los pedidos del jugador. Hay un pedido nulificante y un pedido revocatorio. Sí. Entonces es posible que primero discutamos la parte nulificante y después leamos la parte revocatoria. Vamos a hacerlo así al momento de resolver, pero ahora vamos a leer toda la parte pertinente que está incluida en las dos. De acuerdo, muchas gracias. Señor secretario, por favor. Petitorio. Pretensión principal. Que se declare nula la resolución número 3 por incurrir vicio procesal de deficiencias en la motivación externa y motivación aparente, ordenándose al oficial de justicia imitar un nuevo procedimiento. Primera pretensión subordinada. Que se revoque la resolución número 3 por incurrir en un vicio material y reformándola frente a la inexistencia de antecedentes disciplinarios de mi persona y a que mi representado ha conocido su error. Entendiendo la gravedad del mismo, se le imponga una advertencia. Segunda pretensión subordinada, que en caso no se le imponga una advertencia y se dedica a que igualmente debe ser sancionada con suspensión de partidos. Solicitamos que el número de los mismos sea reducido, considerando los factores atenuantes que concurren en su caso, al igual que en otros. Fundamento de hechos y de derecho de nuestra pretensión principal. Como saben, señores vocales, una de las garantías del debido proceso es el principio de la debida motivación de las resoluciones, sean judiciales, administrativas, como en este caso, o arbitrales. Este principio se encuentra plasmado en el numeral número 5 del artículo 139 de la Constitución y en el artículo 12 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso, lamentablemente, el oficial de justicia ha incurrido en deficiencias en la motivación externa, pues las premisas de las que parte el juez, oficial de justicia en este caso, no han sido conformadas o analizadas respecto a la validez fáctica o jurídica. En efecto, durante la audiencia, mi representado reconoció su error e indicó que no tiene ni tuvo excusa su actuar. Asimismo, durante la misma audiencia manifestó que no estaba en total conciencia de lo que sucedía en el momento. Finalmente indicó que, en este momento, reconoce la gravedad faltarle respeto al oficial del partido o a cualquier persona, indicando que en el momento se encontraba alterado por una decisión que en ese momento consideró injusta. Obviando todo ello, el oficial del partido, en la resolución número 3, ha indicado como único sustento para no imponer una sanción más leve, una supuesta actitud desafiante a las autoridades y a la falta de arrepentimiento. Veamos. Por lo que el oficial de justicia consideró que no hubo arrepentimiento, a pesar de que mi representado conoció su falta, reconoció la gravedad de la misma, precisó que no podía excusarse, manifestó que entiende que es una falta grave faltarle el respeto a cualquier persona. La respuesta es un misterio.
El oficial de justicia no ha constatado lo indicado en la resolución número 3, con lo que efectivamente pasó a la audiencia, lo que constituye un vicio de deficiencia en la motivación externa de razonamiento. En ese sentido, el Tribunal de Apelación está expresamente facultado por el artículo 86 del reglamento para declarar nula una decisión de primera instancia, lo cual solicitamos en este caso. Fundamentos de hecho y de derecho de nuestra primera y segunda pretensión subordinada. Señores vocales, en este caso no se acepte nuestra pretensión principal, solicitamos que se le imponga a mi representado una advertencia o, en cualquier caso, se deduzca su sanción. La resolución 3, emitida por el oficial de justicia, lamentablemente tiene una serie de graves inconsistencias, que corresponde a su instancia, corregir. Primer error de la resolución número 3, la supuesta falta de arrepentimiento y actitud desafiante. Segundo error de la resolución número 3, se ignora lo que propia Comisión de Justicia ha resuelto en casos similares. Entre las graves inconsistencias de la resolución número 3, destaca que se han obviado los precedentes que la propia Comisión de Justicia podrán apreciar que en casos similares al mío, en que, por la calentura del partido, un jugador puede decir cosas que no desea. La Comisión de Justicia ha impuesto medidas como advertencias o represiones. En cualquier caso, sanciones menores a la mía. Fallo del Tribunal de Apelación en el expediente 002 del 2022, Comisión de Justicia. Se confirma la decisión de primera instancia de imponer una advertencia al jugador Santiago París por insultar gravemente a un oficial de partido por carecer de antecedentes y reconocer los hechos. Resolución número 3 en el expediente 13 del 2022. Se impone a una jugadora que llamó vendido al árbitro una reprensión y 2 jornadas de trabajo comunitario, de 4 horas cada una. Fallo del Tribunal de Apelación en el expediente 11 del 2022. Frente a una insulta gravemente al árbitro principal del partido, se realizó una suspensión de 4 partidos organizados por la Federación Peruana de Rugby, donde, a diferencia de mi caso, no hubo reconocimiento de los hechos, tampoco arrepentimiento. Hubieron contradicciones en las intervenciones de la parte apelante. Por todas las razones expuestas, solicitamos a que se ampare nuestra primera o segunda pretensión subordinada y que se imponga una advertencia o, en cualquier caso, se deduzca la sanción. Señor presidente, habiendo cumplido con lo ordenado, quedo a su disposición para lo que estime pertinente. Muchas gracias, señor secretario. Señor apelante, por tema de orden, vamos a escuchar primero sus alegatos en cuanto a la pretensión principal, que es que se declare nula la resolución. Después le haremos las preguntas. Acto seguido, vamos a escuchar sus alegatos en cuanto a la primera pretensión subordinada, que se revoque la decisión y que se le imponga una advertencia al jugador. Volveremos a hacer preguntas. Y finalmente, vamos a escucharlo en cuanto a su segunda pretensión subordinada, que es que se imponga una sanción menos gravosa para el jugador. Perfecto. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, precisar solamente que en las pretensiones subordinadas hará uso de la palabra el doctor Ricardo Yepes, en la pretensión modificante haré uso de la palabra yo. Correcto. Muchas gracias. Adelante, lo escuchamos. Para comenzar sobre el pedido modificante, quisiéramos hacer una precisión y está muy relacionado al incidente anterior que ha sido resuelto por el tribunal. Si bien respetamos la decisión de no considerar que el club debía ser notificado al inicio, estaremos todos de acuerdo en que el que sí debía ser notificado al momento de que se admite la denuncia es el jugador imputado, Alessandro Pez. Hasta ahí no creería que tengamos mayor discusión. El tema acá, señores miembros del tribunal, es que tampoco a Alessandro se le notificó con ninguno de los informes del partido y únicamente se le adjuntó la admisión de la denuncia. Efectivamente, durante las audiencias se lee los informes que sustentan la denuncia de oficio. Pero, señores vocales, si partiéramos de esa premisa, entonces, por ejemplo, cuando estamos ante una litigación en vía del proceso administrativo, del procedimiento administrativo, o estamos en un proceso judicial, entonces la lectura de la demanda o de la denuncia en la audiencia subsanaría
el que no haya sido notificado los cargos, finalmente, al imputado. Y esto, señores miembros del tribunal, vulnera gravemente el derecho de defensa. Y esto por una sencilla razón. No estamos hablando de dispositivos ajenos al rugby peruano. Estamos hablando del reglamento de disciplina. Y el reglamento de disciplina señala expresamente que debe poder Un momento, presentarse... señor Castañeda, un momentito, lo debo cortar. Ya hemos resuelto sobre eso. Tiene ahorita usted que sustentar su nulidad por la segunda causa que han dicho. Así es, y Lo que usted está refiriendo, ya hemos resuelto. Ya hemos perfecto. resuelto. Entiendo, señor presidente, corríjame si estoy equivocado, que la rescisión anterior ha sido respecto de la apelación del Club Fleming Lions. Ahorita estoy sustentando la apelación de Alessandro Pez. Por lo tanto, entendiendo que el tribunal ha bifurcado el procedimiento, tengo derecho a poder exponer los argumentos que consideramos pertinentes. Si lo Sí, tiene- pero bueno, usted puede decir lo que quiera, pero le recuerdo que nosotros ya hemos resuelto sobre ese extremo. Perfecto, Sobre señor el tema de los informes, presidente. ya hemos resuelto. Usted si lo quiere decir, lo puede decir, pero ya se resolvió. Sobre eso no nos vamos a pronunciar porque ya lo hemos hecho. Si Pero es quiere es otra apelación. si quiere sustentar sobre la segunda nulidad, puede hacerlo. Si usted considera que lo debe hacer bajo los mismos argumentos, es libre de hacerlo, pero le reitero que ya hemos resuelto. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Sin perjuicio de que ya hemos pasado la etapa de apelación, estamos hablando en este momento únicamente del aspecto de Alessandro Pez y que no ha sido notificado con los informes que motivan la denuncia. Entendemos que el tribunal podría adoptar también una decisión diferente, atendiendo a que este es parte del procedimiento. Y como parte del procedimiento, a nuestra consideración, debió ser notificado con los informes del partido. Y no solamente porque así lo establece el propio reglamento, sino porque el reglamento permite hacer descargos y sin los informes que motivan la denuncia no se pueden hacer descargos conforme a ley. Solamente eso. Segundo punto que sustenta nuestro pedido nulificante es afectación al derecho al debido proceso en cuanto no ha existido una debida motivación. Como sabemos, en el presidente Yamoja existen distintos vicios que pueden derivar en aspectos de motivación. Entre ellos está las deficiencias en la motivación externa, que es, como bien saben, la falta de contrastación entre lo que se dice en la resolución y lo que ha pasado en la realidad. En este caso, lamentablemente, las premisas en las que parte el oficial de justicia no han sido confrontadas. Durante la audiencia, como bien ha leído el secretario técnico, mi representado, en este caso Alessandro Pez, indicó ante la pregunta ¿se había cometido la infracción? Sí, parte de lo que mencionan es correcto, no sé si me pueden explayar. Como menciona Fernando, el día sábado pasado en el partido hubo un intercambio de palabras directamente entre Salvador Díaz Canseco y yo. Efectivamente, yo le dije, bueno, el insulto, en el momento, y yo no me estoy excusando de por qué lo dije ni los motivos. Acá la pregunta fue clara, si lo hice o no lo hice, y he respondido que sí lo hice. Posteriormente, señala en la misma audiencia que en ese momento, al momento de la discusión, lamentablemente no estaba consciente, si se pueden dar cuenta, pero hoy en día, si me preguntan si soy consciente, hoy en día, sí. En ese momento no te podría decir porque ni siquiera me acuerdo de todo lo que pasó al pie de la letra. Finalmente, señores vocales, indicó que está totalmente de acuerdo que es una falta grave faltar el respeto a Salvador o a cualquier persona. Pero lo que yo estaba luchando en ese momento era mi derecho a que se cumplan ordenadamente lo que yo consideraba en ese momento que era el protocolo. Y en todo momento me dirigí a la mesa, no me dirigí al árbitro del partido, ni nada, ni el trabajo de los paramédicos. A pesar de todo ello, y que esto en esencia y en concepto es arrepentimiento, arrepentimiento de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es el conocimiento y la contrición por el acto cometido, el reconocimiento que efectivamente se dio durante la misma audiencia. Obviando todo ello, el oficial de justicia en la resolución número 3 ha indicado como único sustento para imponer una sanción de 6 semanas una supuesta actitud desafiante de las autoridades y falta de arrepentimiento. Y lo cito textualmente. Se consideran factores como el reconocimiento de los hechos y la falta de antecedentes, pero también su actitud desafiante frente a las autoridades y su falta de arrepentimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del Reglamento de Disciplina. Señores vocales, evidentemente estamos ante una no contrastación de los hechos frente a lo expuesto en la audiencia, porque acá hubo un reconocimiento claro, hubo también un reconocimiento de la gravedad.
Hubo también un reconocimiento de que no es excusable la conducta, y sin embargo se indica que no hay arrepentimiento. Segundo extremo, indica que ha habido una, y lo cito textualmente, actitud desafiante a las autoridades. No sabemos, señores vocales, a qué autoridades se refiere, no sabemos si se refiere durante la misma audiencia, no sabemos si se refiere al mismo oficial del partido, no sabemos si se refiere a algún otro árbitro. Todo eso nos deja en total indefensión. Ni siquiera podemos ejercer el derecho de defensa válidamente en apelación porque no se indican los fundamentos por los cuales se habría incurrido en esta infracción, o en este agravante, en todo caso, que es supuestamente la actitud desafiante a las autoridades. Y esto, señores miembros del Tribunal de Apelación, se conoce como motivación aparente, como todos lo conocemos. No se da los elementos mínimos para poder entender la decisión que está emitiendo. Es básicamente eso, y bueno, nos sometemos finalmente a la decisión que el tribunal adopte respecto de este aspecto. Muchas gracias, señor Castañeda. Señor vicepresidente, quisiera formular alguna pregunta. Señor vicepresidente, está con el micro cortado. Sí. Yo tengo una duda, una pregunta. Me parece recordar, me corrigen por favor si estoy equivocado, que la falta de respeto o actitud desafiante me parece está, porque lo digo por la audiencia, ¿sí? No tanto por el fallo, pero en la audiencia en la cual estuve, me pareció ver que la falta de, perdón, que la actitud desafiante fue frente a la labor que cumplen los paramédicos en el campo de juego y de alguna manera buscar desacreditarlos por el hecho de, o buscando generar una diferencia entre ser paramédico y médico, que fue un comentario que se hizo el mismo día del partido y es un comentario respecto al cual el acusado se reiteró en la audiencia. ¿Sí? Es decir, si bien dice yo el día del partido estaba probablemente golpeado y no lo recuerdo y no lo tengo muy presente, la verdad que lejos de rectificarse en la audiencia de vista, lo que hizo es que se ratificó más bien, ¿no? Respecto de la labor o la función o las capacidades que los paramédicos tienen en el proceso en el procedimiento del protocolo de golpe en la cabeza. Sí. ¿Sí me permite absolver? Perfecto. Sí, yo entiendo y también hemos conversado con Alessandro y hemos podido también revisar la audiencia de manera posterior. Y entiendo que a lo que hace referencia a Alessandro es a tratar de explicar qué sucedió en el momento. Estaba dando una idea respecto de lo que había pasado en esa situación. Hay un tema de desconocimiento también de protocolo que, como les mencioné anteriormente, como club estamos adoptando las medidas para poder capacitar de la manera más adecuada, reiterar la capacitación a nuestros jugadores. Sin perjuicio de ello, entendemos que esto no va en desmedro y tampoco está indicado dentro de la decisión. Acá estamos analizando aspectos netamente de motivación. Y como estamos hablando de netamente motivación, tenemos que verificar lo que dice en la decisión. Porque esa interpretación, señor vicepresidente, efectivamente, puede ser válida. Otra interpretación válida podría ser que le faltó el respeto al señor jefe de mesa o al mismo oficial de justicia, pero nada de eso está especificado. Entonces estaríamos hablando sobre suposiciones de lo que ha querido decir el oficial de justicia dentro de la decisión de primera instancia y consideramos que ello es una vulneración al deber de motivación que tiene. De acuerdo. Por otro lado, mientras usted explicaba el tema del arrepentimiento, me tomé también la libertad de hacer la búsqueda que seguramente usted hizo al momento de leernos el significado de arrepentimiento y usé la misma fuente que usted citó, que fue la RAE, y encontré otra definición. Dice que es el sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Y sentir pesar necesariamente, me parece, sentir pesar implica el número uno, hacer un acto de perdón, ¿no? O sea, sentir pesar por algo, no basta, me parece, con decir, sí, hice lo que hice, sino siento haber hecho lo que hice, ¿no? Y eso es algo que nunca ocurrió en la audiencia. Sí, señor vicepresidente, respecto de su pregunta,
Conversamos con Alessandro sobre este tema. Lo que me indicaba es que para él el hecho de haber reconocido, haber indicado que no había ninguna excusa para su proceder, indicar que reconocía la gravedad, para él era reconocer justamente esta falta y mostrarla públicamente, que se equivocó, que erró y que por tanto hay contrición respecto de este tema. Sin perjuicio de ello, indicamos nuevamente que en la decisión tampoco se ha indicado nada de ello. Estamos nuevamente suponiendo lo que ha querido fundamentar el oficial de justicia cuando en la misma resolución que estamos en este momento impugnando no está indicado. Y eso es vicio de motivación. A la instancia revisora no le corresponde subsanar los errores que haya cometido en primera instancia el órgano que ha emitido la decisión. No, de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que tal vez cuando el órgano que ha emitido la primera decisión se refiere a que no ha habido arrepentimiento, es porque justamente está interpretando arrepentimiento en el mismo sentido en el que yo acabo de encontrarlo ahorita en la RAE, que es que tiene que haber pesar o sentir en la actuación que uno ha tenido. Y entonces, si es que él se ha usado la palabra arrepentimiento o falta del mismo, digamos, no habría la falta de motivación que ustedes mencionan. Entendemos que esa puede ser una interpretación, señor vicepresidente, sin embargo, no está indicado en la resolución. Y como no está indicado, estamos hablando simplemente sobre supuestos o cosas que nos pueden sonar lógicas, pero no están indicadas. Y como no están indicadas, no podemos ejercer válidamente nuestro derecho a impugnar la decisión sobre el fondo. Estamos únicamente pidiendo que se vuelva a pronunciar sobre el aspecto que ha sancionado y por el cual además ha sido el único sustento por el que le han puesto 6 fechas a mi representado. Ok, de acuerdo. No tengo más preguntas. Gracias. Señor vocal, ¿usted quisiera formular alguna pregunta? Ninguna pregunta, presidente, gracias. Señor Castañeda, me imagino, bueno, sí, usted lo ha dicho que ha visto la audiencia. Para usted, el hecho de reconocer la falta supone arrepentimiento. Consideramos que es la concatenación de todos los elementos que se han dicho en la audiencia. No solamente es reconocer la falta, sino mostrar su gravedad, decir que no tuvo excusa para hacerla. Creemos que la concatenación de estos 3 aspectos, efectivamente, es mostrar arrepentimiento. Sí, estamos de acuerdo en que se tiene que concatenar todo, pero la pregunta es precisa. Para usted, ¿reconocer una falta significa arrepentimiento? ¿Sí o no? Por sí solo no, pero en este caso no estamos por sí solo, sino estamos ante diversos factores que también conllevan a decir que efectivamente hubo arrepentimiento. Ok, ¿cuáles son para usted los factores que llegan a pensar o deben hacernos pensar que hubo arrepentimiento? Aparte de reconocer la falta y decir que estuvo mal. Sí. Sí. En la primera parte, Alessandro señala en la audiencia, y lo tengo transcrito, reconoce la falta y luego dice, yo le dije, repite el insulto que le están preguntando y señala, en el momento, yo no me estoy excusando de por qué lo dije ni los motivos. Acá la pregunta fue clara, si lo dice o no, y la respuesta es que sí lo dice. Hay un primer acto ahí en que muestra que efectivamente hubo Eso es un reconocimiento, eso es un reconocimiento. de que no Yo hay excusa. personalmente en eso no veo ningún arrepentimiento. Después, ¿qué más dice? ¿Es un adelanto de opinión, señor presidente, o estamos...? No, usted me ha dicho que va a concatenar, No, ok, entonces está perfecto. haciendo punto por punto. Perfecto. En nuestra postura, el hecho de decir que él no se está excusando por lo que dije ni los motivos es un factor adicional, que es mostrar que no está excusado de ninguna manera. Lo siguiente es que mostró que no estaba tan consciente en el momento. Y lo tercero es que está totalmente de acuerdo que es una falta grave, faltarle respeto a Salvador o a cualquier persona. Y para usted, la unión de esos 3 constituye arrepentimiento. Yo ya le dije que el primero, por sí solo, para mí no constituye arrepentimiento, pero de acuerdo a su teoría, esos 3 elementos constituyen arrepentimiento. Señor presidente, con el debido respeto, ningún hecho constituye arrepentimiento. El arrepentimiento es una actitud, es algo que pasa en la psique, y lo único que podemos ver de manera exterior son elementos que nos muestren lo que está pasando en la cabeza de la persona. Acá lo que yo veo es una persona que ha reconocido su falta, que ha indicado que no tiene ninguna excusa para haberla cometido y que adicionalmente ha indicado que demuestra y que confirma la gravedad de lo que incurrió. Y para nosotros eso es una muestra de que ha habido arrepentimiento en su conducta. Y en todo caso, acá estamos hablando únicamente de aspectos procedimentales que no han sido motivados en la decisión.
Por lo tanto, en todo caso, el ejercicio que estamos haciendo entre nosotros debió haber sido efectuado por el oficial de justicia. No resolver en un solo párrafo, en dos líneas, por qué ha sancionado con 6 semanas a un jugador. Solamente eso. De acuerdo. Bueno, por un tema de orden vamos a tener que volver a suspender la audiencia. Vamos a resolver su pedido de nulidad. Señor secretario técnico, por favor, suspenda la audiencia. Siendo las 10:26 de la mañana del día 13 de julio, se suspende brevemente la presente audiencia de vista. Siendo las 10:34 del día 13 de julio del 2023, se reanuda la audiencia de vista. Señor secretario técnico, por favor, de lectura a lo resuelto por el tribunal. Se resuelve declarar infundada la nulidad presentada por el jugador Alessandro Pez. Antes de seguir con la audiencia, de la misma manera, a modo de adelante, simplemente para que no quede la sensación de que actuamos de manera arbitraria, lo que este tribunal considera es que, como dice la defensa utilizando su palabra, vistos todos los hechos concatenados y vista la misma audiencia, desde el momento que el oficial de justicia manifiesta que no hubo arrepentimiento, no es necesario explicar qué es el arrepentimiento, cómo se manifiesta y en qué oportunidad. Es más que claro y no está infundada por eso mismo la nulidad planteada. Ahora vamos a seguir con la primera pretensión subordinada y con la segunda pretensión subordinada. Vamos a escucharlas en su conjunto y resolverlas en su conjunto, o tal vez lo vamos a diferir para de acá a unos 3 días. Eso va a depender de lo que se actúe en este momento de la audiencia. En ese sentido, señor, creo que es el abogado, señor Yepes, Sí, usted va a ser el que va a sustentar el pedido de la pretensión, de las dos pretensiones subordinadas. De todas formas, si el señor Castañeda quisiera agregar algo al momento que usted termine, puede hacerlo con total libertad. Muchas gracias, señor presidente. señor presidente, señores vocales, todos presentes, para empezar, gracias. Yo creería, si me permite una opinión, yo creería de que podemos desarrollar las dos pretensiones subordinadas de manera conjunta y también para celeridad del proceso y entendemos el tiempo de ustedes. Sí, es exactamente lo que acabo de decir. Nosotros, sobre la primera pretensión principal, es decir, que se le imponga una advertencia, nos basamos en que no se ha negado la infracción ni lo reprochable de la misma, únicamente se está solicitando que, habiendo reconocido su error, la gravedad del mismo, porque de acuerdo a nuestro reglamento de disciplina y sobre todo a las reglas de conductas inherentes a las personas, nadie debe faltarle el respeto a nadie. Nadie tiene el derecho a hacerlo. Pero apelamos a que se le permita seguir practicando el deporte, el cual lo hace hace más de 15 años y partiendo de esa misma premisa, es una persona que en su vida deportiva no ha mostrado este tipo de conductas. Nosotros creemos, dado si bien ya resolvieron, no quiero incidir en el punto primero, pero si bien nosotros creemos que el oficial de justicia cometió una serie de inconsistencias que corresponden a esta instancia a corregir respecto a eso. No quiero entrar nuevamente a discutir el punto primero que ya fue resuelto. Por otro lado, si bien nosotros creemos que sí hubo, y vamos a entrar en estos dimes y diretes, es importante recalcar, señor presidente, de que una de nuestras fuentes del derecho, si bien prima la ley, tenemos la costumbre, la jurisprudencia y demás. Y es importante no hacer caso omiso y sobre todo no dejar de lado cómo la Comisión de Justicia ha resuelto este tipo de casos en anteriores ocasiones.
Y si me permite, voy a citar 3 casos que nos atañen justamente a esta audiencia. El primero es el fallo del Tribunal de Apelaciones en el expediente 002-2022, donde se confirma una decisión en primera instancia, es correcto, de imponer una advertencia a un jugador por insultar gravemente al oficial del partido, pero carecía de antecedentes, ¿no? Y al igual que mi representado reconoció haber hecho el insulto. Por otro lado, la resolución 3 del expediente 13-22, una jugadora fue directamente a decirle al árbitro, al oficial del partido, vendido, ya que creo que es un insulto súper grave debido a que está infiriendo de que tanto él como los demás oficiales del partido, es decir, los jueces de línea y demás, todos están concatenados a generar un resultado favorable al otro equipo. Y solo se le impuso 2 jornadas de trabajo comunitario de 4 horas cada una. Y por último, y para esto, de repente cerrar, ¿no? Y no quitarle más tiempo al tribunal ni a los presentes. El fallo del Tribunal de Apelación del expediente 11-22, donde un jugador expresamente mencionó o insultó al árbitro del partido. Encima, nunca reconoció los hechos, tampoco mostró arrepentimiento y encima, al momento de la revisión de los medios probatorios, en este caso, hubieron bastantes inconsistencias en lo que dijo en primera instancia y en segunda instancia. Y aún así, le dieron menos fechas. Si no me equivoco, le dieron 4 partidos de suspensión. Y a la otra persona, dentro de la misma resolución, le cambiaron la resolución de 2 jornadas a, si no me equivoco, a trabajo comunitario, a 4 jornadas de trabajo comunitario. Entendiendo en el caso que ya el tribunal tuvo a bien resolver la pretensión principal declarando la nulidad, solicitamos, tengan ustedes a bien, deliberar y por ende solicitar pues, expresamente, no que se le imponga una advertencia o en su defecto se haga una reducción de la pena, puesto a que consideramos que no existe una razonabilidad entre la sanción impuesta y el hecho cometido, sobre todo si ya en casos anteriores se ha resuelto con penas menores a la impuesta en la resolución número 3. No tengo nada más que comentar, señor presidente. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Señor Castañeda, ¿usted quisiera añadir algo? No, creo que lo ha dicho todo el doctor Yepes. Muchas gracias. Señor vicepresidente, ¿quisiera formular alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Señor vocal. Ninguna pregunta, presidente. Okay. Yo sí quiero hacer algunas preguntas. De los casos que han citado, y no todos son los mismos, porque en algunos se trataba de falta de respeto y en otros de agresión verbal, como la World Rugby distingue. En los casos en que se ha dado advertencia o trabajo comunitario, eran casos de falta de respeto, así que esos casos no se pueden comparar, ya que son distintos. Son simplemente similares, pero distintos. El único caso que podemos comparar es del señor que se le puso 4 partidos.
Es decir, la jurisprudencia de la comisión para este tipo de casos, lo mínimo que se haya puesto eran 4 partidos. ¿De acuerdo? Ahora bien, el artículo 9.28, si no me equivoco, de la regulación 17, dice, un jugador no debe agredir verbalmente a un oficial de partido. Esta agresión incluye, sin imitación, el insulto basado en religión, color, origen nacional o étnico, orientación sexual. Y, como siempre, ponen los niveles. El nivel inferior para este tipo de falta es 6 semanas o 6 partidos. El nivel medio es 6 semanas, no, perdón, 12 partidos o 12 semanas. Y el nivel superior, 18 semanas o 18 partidos, hasta un máximo de 52 semanas y 52 partidos. En el presente caso, al jugador se le ha impuesto lo mínimo, es decir, 6 partidos. Y tomando en cuenta la brevedad del campeonato, se le ha dado la oportunidad de conmutar 2 partidos con 2 jornadas de trabajo comunitario que el jugador ha aceptado. En ese sentido, después de este preámbulo, ¿por qué nosotros deberíamos bajar esta pena a menos de 4 partidos cuando es prácticamente lo mismo? Porque en la práctica va a cumplir 4 partidos más 2 jornadas de trabajo comunitario. Y en el anterior caso, que es el único caso similar, fueron 4 partidos. Si me Eh, permite. sí, dale, Pablo. El que ustedes quieran. Señor Castañeda, ¿usted? Sí, gracias. Solo una consulta, señor presidente. Entendemos que Alessandro fue sancionado en base a la regulación 18 por inconducta. Es lo que No. dice el considerando cuarto de la admisión de la denuncia. Si es que está sancionado por una regulación distinta a la 18 por la que se le inició el procedimiento, entonces estaríamos gravemente afectados con ese tema. Porque estoy acá, si gustan lo puedo compartir. Eh, Ujú. No es necesario. Perfecto. A él se le ha sancionado por la regulación que yo acabo de leer. Perfecto, pero se le inició el procedimiento en base a la 18 y estamos resolviendo evidentemente en derecho. Si es que se le ha Sí, imputado con la 18, no se debería resolver con la 17, porque estamos ante supuestos distintos y la defensa también se sí, puede plantear pero supuestos sí, claro distintos. que puede hacerlo. Pero el oficial de justicia en su momento vio que la conducta tipificaba exactamente en el 9.28 y lo ha sancionado por el 9.28. Y Perfecto, estamos de acuerdo que eso es lo que ha ocurrido, para empezar. señor presidente, en ese caso, si estuviéramos ante ese caso, estaríamos ante una variación de la tipificación y todos sabemos que eso vulnera gravemente el derecho a defensa, porque Alessandro ha llegado a una audiencia en base a una infracción que le han identificado en la regulación 18, sin Ujú. adjuntarle. Entonces, estamos ante una situación en que le han adjuntado solamente la resolución que admite. No le han adjuntado los informes del partido. Y en la resolución que admite, únicamente invocan la regulación 18, no la 17. Y después lo Ujú. sancionan en base a la 17 y no a la 18, y dicen que no se puede bajar la sanción porque no se aplicó con la que iniciaron el procedimiento. Solo para que lo consideren al momento de resolver. Y lo Sí, pueden ver en el considerando cuarto, lo cito textualmente, que la actuación del jugador descrita en los informes de los señores jefes de control de mesas y oficial del partido se encuentra estipulada como inconducta, conforme lo establece el artículo 40 del reglamento de disciplina de la Federación Peruana de Rugby y por la regulación 18 de la World Rugby. Por lo tanto, sí. estamos, señores miembros del tribunal, ante la regulación 18 y sin embargo se ha sancionado en base a la 17. Consideramos que nuestro pedido debe ser analizado en base a la regulación con la que se le inició el procedimiento disciplinario, que es la 17. Si no, estaríamos finalmente ante una variación de tipificación y todos sabemos la afectación al debido proceso que implica ello. Eh, entonces, si eso responde a su pregunta respecto a por qué son pertinentes las otras jurisprudencias. Y segundo, aun si fuera el caso de que se diera la regulación 17, bajo la regulación 17 se han impuesto 4 partidos. En este caso no había ningún factor atenuante, como lo hay en este caso. Si no quieren considerar arrepentimiento, consideremos reconocimiento de hechos, consideremos falta de antecedentes, consideremos que no se ha excusado, no se ha justificado la infracción y ha reconocido la gravedad. Todo eso se diferencia del caso en que se impusieron 4 partidos, inclusive bajo la regulación 17. Por lo tanto, aún si se adoptara ese criterio, entonces debería ser reducida
para poder mantener la coherencia con las decisiones de la Comisión de Justicia. De acuerdo. Señor abogado. Sí, simplemente para complementar, señor presidente, entiendo claramente la diferenciación que usted está haciendo, ¿no? Respecto a qué es un insulto y demás, pero también debemos de tener en consideración que en el expediente 1122 no hay atenuantes como hay en este proceso, y en ese sentido, si bien acá usted ha mencionado de aquí una variación de la pena, ¿no? Debido a lo corto del campeonato, ¿no? Lo cual ha considerado el oficial de justicia, lo cual celebro y agradezco, no la objetividad en este caso. No estoy de acuerdo, puesto a que encima la sanción puesta en un campeonato normal ya fue menor a la que se le está imponiendo al señor Pez en este momento. Por eso solicito nuevamente que este tribunal revise la sanción y pueda reducirla en su oportunidad. No tengo nada más que mencionar, señor presidente. Señor presidente, si me permite solamente agregar, Claro. justo acabo de encontrar la resolución de admisión. No sé si la puedo proyectar para que podamos verla todos, si es posible. No, Un lo puede leer, momento. lo puede leer, lo escuchamos. Perfecto. Resolución de admisión de la denuncia. Cuarto, que la actuación del jugador descrita en los informes de los señores jefes de control de mesa y oficial de partido se encuentra estipulada como inconducta, conforme a lo establece el artículo 40 del Reglamento de Disciplina, y por la Regulación 18 de World Rugby en ese sentido, en virtud de lo regulado en los artículos 43, 61, 63 del Reglamento de Disciplina, corresponde iniciar un procedimiento disciplinario de oficio contra el señor Alessandro Pez, capitán de Newton UPC RFC, comunicándose la presente resolución, así como la fecha y hora de la audiencia única. Solamente para reiterar que el procedimiento se inició bajo el artículo 18 y bajo la regulación 18, y bajo esa regulación tiene que ser resuelto, debió ser resuelto en primera instancia y vuestro tribunal debe resolverlo bajo la regulación 18. Es solamente eso. Muchas gracias. Ok. Bueno, voy a reiterar un poco lo que dije hace un momento en la audiencia. Las resoluciones de designación de oficial de justicia se hacen de manera general en base a la denuncia de oficio o la denuncia de parte. En ese momento, mi persona como presidente de la Comisión de Justicia indica cuáles, a mi parecer, serían los terceros interesados, y en base a la denuncia o el informe, qué regulación se habría infringido. Pero siempre la responsabilidad recae en el oficial de justicia. La responsabilidad tanto de designar cuáles van a ser las partes interesadas, como también qué tipo de infracción se ha cometido. Sí, de acuerdo. Déjeme terminar, por favor. Estos procedimientos son cortos, son rápidos, y si el oficial de justicia, de acuerdo a su criterio, considera que la falta, que en este caso ha sido reconocida, se ajusta más a lo tipificado en otra regulación, él está en su facultad de interponer la pena que diga la falta que indica. Entonces, déjeme terminar, por favor. Entonces yo entiendo su defensa, pero estamos aquí en tema de derecho deportivo, y en derecho deportivo, en justicia deportiva, cuando se administra justicia, el encargado tiene esa facultad, porque puede ser que el informe le llegue que fue tal cosa, pero después con un video se puede mostrar que fue otra conducta y tranquilamente lo puede cambiar. No es necesario regresar desde cero el procedimiento para subsanar eso. Eso nomás para que lo sepan. Sí, muchas gracias, señor presidente. Precisar que acá no estamos hablando de la resolución de designación del oficial de justicia, estamos hablando de la resolución de admisión que emite el propio oficial de justicia, en la cual él mismo, merituando los informes a los cuales no tuvimos acceso, merituando la denuncia, los informes de la mesa,
finalmente identifica eso dentro de una regulación. Independientemente de ello, ni la Corte Suprema, ni el Tribunal Constitucional, ni las máximas autoridades del país están facultados a poder variar la tipificación, porque es un derecho fundamental. Y si hubiera una regulación, una reglamentación en ese sentido, que no la hay en el reglamento, entonces sería un reglamento que estaría vulnerando principios elementales del debido procedimiento. Ok, es la resolución del propio oficial de justicia la que tipifica. Así Está- es, ok. señor presidente. Es la resolución número 2 de fecha 30 de junio, firmada por el oficial de justicia Patricio Thomas McKerney, y es el punto considerativo 4. En base a ese es que estamos alegando que se debería resolver en base a la regulación 18 y no 17, porque bajo esa lógica ha entrado mi representado finalmente a la audiencia. Correcto. Muy bien. ¿Y alguna parte quisiera decir algo más? No. Señor presidente, simplemente quedamos a mejor resolver del tribunal. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, suspenda la audiencia. Vamos a deliberar. Vamos a dar la parte resolutiva de nuestro fallo en breves instantes. Siendo las 10:55 de la mañana del día 13 de julio, se suspende brevemente la presente audiencia de vista. Siendo las 11:12 del día 13 de julio de 2023, disculpen, se renueva la presente audiencia de vista. Muchas gracias, señor secretario técnico. Por favor, dé lectura a la parte resolutiva. Claro que sí, señor presidente. Se resuelve. 1. Declarar fundada en parte la apelación del jugador Alexandro Pez Gubins. 2. Revocar la decisión de primera instancia y reformándola se impone al jugador Alexandro Pez Gubins una sanción de suspensión de 2 partidos y una jornada de trabajo comunitario de 4 horas. Muchas gracias, señor secretario. Los fundamentos, obviamente, vamos a notificarlos en la resolución, bueno, en el fallo pertinente. Otra vez, a modo de resumen, hemos tomado por unanimidad este fallo, básicamente por lo que se dijo al final de la audiencia, de que se admitió la denuncia bajo una tipificación y se resolvió bajo otra. Si bien, de acuerdo a nuestro criterio, el oficial de justicia pudo haber cambiado esta tipificación, incluso en la misma audiencia, es cierto que si uno es denunciado bajo una tipificación y luego en la misma decisión se utiliza otra, se causa un perjuicio, más allá que el jugador haya reconocido su falta. El extenso de nuestros fundamentos lo van a poder ver en nuestro fallo, que lo vamos a notificar de acuerdo a lo que indique nuestro reglamento de disciplina. En ese sentido, por los poderes en los que estoy investido, doy por finalizada la presente audiencia. Señor secretario técnico, por favor, deje constancia de la hora y fecha. Estando en la ciudad de Lima a las 11:14 del día 13 de julio de 2023, por orden del presidente del Tribunal de Apelación, se da por finalizada la presente audiencia única. Muchas gracias. Gracias, señor Muchas gracias, presidente. Que dejes de grabar, Fernando.